Poco más de 10 minutos nos separan de las 3 de la tarde y han visto ustedes que vamos a concluir este programa del día de hoy con la sección dedicada al protocolo y las buenas maneras, con siempre nuestro gran amigo Juan José Feijóo. Gracias por acompañarnos un martes más. El pasado día festivo tocó descansar y hoy vienes cargadito, pero cargadito de temas. Sí, hola Tamara, buenas tardes. Sí, porque efectivamente me diste descanso cuando estábamos formando el nuevo gobierno. Claro, todo se acumula el chollo, que se dice vulgarmente, ¿no? Se nos ha acumulado el material para hablar en este programa. Es un programa donde hablamos, a veces hablamos de buenos modales, otras veces hablamos de protocolo, que es lo que hoy haremos en nuestros minutos que nos quedan hasta las 3 de la tarde, porque como hemos enunciado en el programa de hoy, vamos a hablar de protocolo de Estado, y que tiene que ver la configuración del nuevo gobierno, que ya por fin tenemos nuevo gobierno después de tanta provisionalidad. Y hemos seguido, pues el protocolo pues ha seguido unas pautas, ha seguido un proceso que ha habido, como sabes, que se inició con la constitución, con la sesión de investidura de Mariano Rajoy, que esta vez fue posible gracias a la abstención del Grupo Socialista. Y concretamente, bueno, cuando en ese momento la presidenta del Parlamento le dice al rey quién va a ir, la ronda de, bueno, pero no fue la ronda de entrevistas que hace, es un prolegómeno, va a ver al rey siempre, los de siempre, ahí está la de la gallega. Con el grupo de Marea también tenemos, bueno, a Alberto Garzón, que Alberto Garzón, por cierto, le llamó ciudadano Borbón, no llamó al monarca, sí, con eso de que es republicano. Y por cierto, a Alberto Garzón quiero comentar, bueno, porque esta vez no vino con camisa, vino con jersey, y vemos que ahí que el presidente gestora del PSOE esta vez no fue Pedro Sánchez, ¿no? Esa primera ronda de entrevistas, y en ese momento ya el rey le encarga, cierra la ronda la presidenta del Parlamento, le encarga que vaya a hablar, que vaya al Congreso ya como para investir el presidente del gobierno. Fue la sesión de investidura que estamos viendo, donde Rajoy se proclamó presidente, como hemos visto. Además, a todo detalle hay que dar cuenta. Primer detalle, que Rajoy, una vez que acabó, bajó del estaño y fue a saludar a su primer colaborador, que es concretamente Rivera. Y después, en el cruce del camino, se dio la mano con el portavoz Hernando del PSOE. Y a continuación también el BNV sí se acercó él al escaño de Rajoy para darle la enhorabuena, ¿no? Una cuestión en que los Cortes no quitan los valientes, no quita que los partidos feliciten al ganador. Bueno, aquí han sido investido presidente, pero bueno, pasa que la política últimamente de gestos como que peca bastante en defecto, ¿no? Estamos acostumbrados a... Sí, lamentablemente se han perdido las formas, ¿no? Y una vez que eso ocurre, que Rajoy pues ha sido proclamado presidente, y después de la sesión de investidura, como decíamos, hay otro proceso que queremos saber, tenemos imágenes del proceso, que es cuando la presidenta del Parlamento va a ver al rey de nuevo, y Ana Pastor le dice al rey, concretamente, pues quién ha sido investido, ¿no? Ahí está el momento. Ha sido investido el rey, y entonces el rey lo que va a hacer, que en virtud de lo que dispone el artículo 62 de la Constitución española, va a firmar el Real Decreto que recoge el nombramiento de Mariano Rajoy como presidente del gobierno en este momento, que en el Palacio, despachado con el rey, donde recibe de manos de la presidenta el documento que va a firmar como Real Decreto, ¿no? Firma el Real Decreto, que el rey le da a firmar, que luego lo ratifica la propia presidenta del Parlamento, del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y una vez que eso ocurre, pues ya se publica en el BOE el decreto de nombramiento de Rajoy como presidente del gobierno, ¿no? Y es un trámite procedimental, de protocolo, que funciona siempre y que evidentemente se pone en marcha el mecanismo. Una vez que eso ocurre y que Mariano Rajoy ya tiene nil osta imprimatur, que se dirían los obispos, por el tema de que es nuevo presidente del gobierno, está firmando el decreto, pues ya se procede a la sesión de toma de posesión de Rajoy como presidente del gobierno. Ahí vemos el momento, decíamos que estábamos comentando antes, y después también, si tenemos la imagen, a ver si lo hemos captado, ese es el decreto firmado de puño y letra y ratificado por Ana Pastor, donde se nombra a Rajoy. Bien, Rajoy es presidente, por lo tanto, y vamos a la zarzuela, a la firma de Rajoy como presidente del gobierno, a la toma de posesión, concretamente después de la firma, decíamos, y como en anteriores sesiones, esto se hace en un ejemplar facsímil. Bueno, que primero, perdón, quiero decir que en ese acto, vamos a ver un segundo ahí, están las altas jerarquías del Estado. Está la presidenta del Parlamento, está el presidente del Consejo de Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Senado, las altas jerarquías del Estado. Y quiero meter un detalle de protocolo, y es que el rey, hay un momento que el rey cuando llega pues saluda a todas las autoridades que están esperándole en la sala, en la zona de salutaciones, y quiero matizar que en ese caso, en la toma de posesión siempre actúa el ministro de Justicia como notario mayor del reino. Bueno, la primera vez que prometió el cargo Rajoy, estaba el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en función
funciones, porque en funciones estaba él dando fe como notario mayor del reino de la toma de posesión. Bien, es un primer detalle. Y luego quiero indicar, antes de entrar con la serie de las fotos de las imágenes de los ministros, quiero indicar que, como otras veces, la jura de Mariano Rajoy se hizo, insisto, se hizo ante un crucifijo, esto hay que matizarlo, un crucifijo, un ejemplar facsímil de la Constitución española editado por las Cortes Generales en el año 80, abierto por el título cuarto del Gobierno y la Administración, así como una Biblia, es un detalle a tener en cuenta, una Biblia editada en Valencia en el año 1791, propiedad de Carlos IV, y abierta en el capítulo 30, que es el libro de los números, donde se dedica al voto y al juramento. Esto quiere decir que esta fórmula de posesión, que hay que adaptarla, corresponde, además, le hemos dicho más de una vez a Mara en este programa, que la fórmula, cuando hablamos de que todo el mundo improvisa, las fórmulas de juramento o de toma de posesión, de promesas, esas están reguladas por un Real Decreto, el decreto concretamente de 5 de abril del año 79, 707, que estipula las fórmulas, ¿no? Entonces, cuando no pregunta el que toma la posesión, pues el que recibe puede decir: juro, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bien, uno lo dice y lo asume. Pero en el artículo segundo de esta misma disposición, este Real Decreto 707 que decíamos, en cuanto a los ministros, se incluye que ellos deben añadir un párrafo, y es que hay que decir que además se van a referir a la obligación de mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros. Esto es obligatorio, no lo pueden saltar, independientemente que forme la fórmula de jurar o prometer, que en el caso de los ministros es curioso porque han todo el jurado, menos Soraya Santamaría, la vicepresidenta, y la nueva ministra de Defensa de Costadores de Cospedal, que fue la que prometió el cargo. Los demás lo han jurado, ¿no? Y la fórmula de juramento, en este caso quiero matizar, que ya vimos ante las imágenes, en ese caso, fíjate, hay un detalle que quiero también destacar: el primer cargo o ministro que juró fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no sé si hemos visto ahí recogiendo. ¿Por qué? Lo tiene que hacer por un motivo obvio, porque el ministro de Justicia va a ser el notario del reino, como hemos dicho, pero como en este caso, cuando él tomó posesión, no era ya ministro, ¿quién estaba en ese lugar? Pues estaba el director general de los registros del notariado, que actuó en este caso como notario mayor del reino. Una vez que Rafael Catalá tomó posesión como ministro de Justicia, ya los siguientes tomas de posesión de los ministros restantes, él mismo, ya el ministro nuevo investido como potestad de ministro, tomó posesión y fue quien tomó constancia, que tiene que estar allí como notario mayor del reino, ¿no? Eso, y los ministerios, luego hay que decir que se van jurando el orden de antigüedad, de conformación de los ministerios, es el orden que se aplica de protocolo, y decíamos, primero empieza con el de Justicia y luego van en orden de graduación política, pero fundamentalmente de la constitución de los propios ministerios, ¿no? Concretamente, vicepresidencia, ministerio de la presidencia, ministerio de Asuntos Exteriores, ministerio de Justicia, que fue el primero que decimos que ya estuvo, con Defensa, Hacienda, Interior, bueno, todos los ministros que había en este nuevo gobierno de Rajoy, que han ido a la fórmula de tomar posesión delante del rey, que es quien va a tomar ese juramento. Y decíamos que todos, obviamente, sabemos que guardaban las formas, correctamente vestidos, porque no hay ningún tipo de etiqueta que se pida ahí, sino que han de ir pues vestidos de acuerdo un poco con una ceremonia, porque es una ceremonia de Estado, que no tienes que ir de gala, pero no hay que ir con smoking ni con chaqué, pero sí que vas pues con una corrección de vestimenta pues que corresponde un poco también a la personalidad de los ministros. La foto ahí en la sala de audiencias, que un día hablaremos de la sala de audiencias del Palacio Real, por cierto, que aparece la zarzuela, y la foto del ministro de Gobierno que hubo en ese momento, con el propio, los ministros, perdón, de todo el Gobierno junto al rey. Después, ese mismo día, además, fue el día que se tomó posesión, tomaron ya además posesión cada uno luego en su respectivo ministerio, donde ha habido lo que se llama un trasvase de carteras, es una cuestión donde más que protocolo hay formalidad, y tiene que estar el ministro saliente y el ministro entrante, y en el caso de que el ministro sea el mismo, como pasó con algunas carteras, pues nada, es un discurso de continuidad, porque no hay ningún relevo. Si hay un relevo, sí hay una foto típica de buenas intenciones, se le desea por el que se va, al que llega, y el que llega pues agradece al anterior todo lo que ha hecho, bueno, todo muy típico y muy estándar, ¿no? Y de esta manera pues tenemos que los ministros han tomado posesión y ya se conformó el primer gobierno después de casi un año, fíjate qué travesía, que en el desierto, y todo se ha hecho pues de acuerdo con unas normas que están marcadas por ley, que no hay que inventar nada. Hay, como ves, los ministros cuando juran o prometen, no dicen aquello, juro, prometo, por imperativo legal, como hemos visto el otro día cuando toman posesión en el Congreso, en el Parlamento gallego, sino que han hecho un poco textualmente han referido la fórmula que se exige en el Real Decreto 707 del año 79,
25 de abril, donde dice lo que hay que hacer. Es que no hay que inventar nada. Estar ahí, comportarse como corresponde, y quien toma nota, que es el propio rey, que obviamente, que luego le saluda a cada uno y hace la foto de familia, ¿no? Es un poco el contexto en que se desarrolla este protocolo de Estado, que es bueno, pues decíamos, Tamara, que hoy hablaremos de esta circunstancia, porque todo se desarrolla de acuerdo con una ceremonia. Esto está reglamentado y ahí no caben improvisaciones, cosa que hoy se está haciendo en la clase política, como tú sabes, que somos auténticos enemigos de todo lo que es improvisar la tradición, y la tradición se hace de acuerdo con esas normas sociales y con esas normas institucionales, están recogidas muchas veces en reglamentos y en decretos, que hay que observar, y nada más. Todo demás son invenciones que se dice hoy transgresoras, que en el protocolo no se admiten. El protocolo es flexible, por supuesto, pero flexible siempre se adapta a una situación de un momento determinado, pero siempre responde a unas formas, a un formato y unas disposiciones legales. Todo lo que sea fuera de ahí, experimento siempre, decimos, con gaseosas que son menor daño. Pues oye, se ha hecho esperar, tras 2 celebraciones de la gran fiesta de la democracia y casi un año, desde el pasado 20 de diciembre, se ha hecho esperar esta reflexión, estos comentarios tuyos, pero bueno, ha sido un placer, como siempre, que nos hayas traído tu punto de vista. Y como igualmente, Tamara, esperamos el próximo día seguir con otros temas. Hasta el próximo martes, Juanjo, Muy bien, un placer. igualmente. A ustedes muchísimas gracias también por habernos acompañado hasta las 3 de la tarde. Recuerden que mañana nuevamente les estaremos esperando desde la 1:30 y como siempre en directo aquí en Telemiño. Que pasen un buen día.